Las medidas del tiempo. Cuando decimos la palabra tiempo, podemos hablar de cosas distintas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo falta para las vacaciones? Te tardaste mucho tiempo en regresar. No me dio tiempo de terminar la tarea. Vamos a aprovechar el tiempo haciendo un papalote. Hace un tiempo, etc. Parece como si el tiempo fuera algo que se estirara, acortara o acomodara. Según sea el caso, esto depende también de nuestras actividades y la forma que tenemos para medir el tiempo. ¿Qué formas de medir el tiempo conoces tú? Ejercicio. Con tus colores ilumina las distintas formas que conoces de medir el tiempo. ¿Te das cuenta de que para iluminar los dibujos de la página anterior empleaste varios minutos? Dos de las formas más comunes que tenemos para medir el tiempo son los relojes y el calendario. El reloj nos indica las horas, los minutos y hasta los segundos del día. El calendario nos señala en qué día vivimos, cuáles son los días de la semana, los meses del año y el número de cada año. Con estas dos formas de medir el tiempo podemos entender palabras como ayer, hoy y mañana. Ayer se refiere a lo que ya pasó, es decir, el pasado. Hoy es el presente y mañana trata de lo que todavía no sucede, es decir, el futuro. Para indicar la medida del tiempo pasado usamos palabras como ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace varios años. Con esto estamos organizando el tiempo que ya pasó. También hay palabras que indican medidas más largas de tiempo. Por ejemplo, la palabra década que se refiere a 10 años, siglo que marca 100 o milenio que establece 1000 años. Algunas palabras como época o periodo que se usan comúnmente también nos indican una medida de tiempo, por ejemplo, periodo de lluvias, época de tunas o de mangos. Ejercicio. Completa los siguientes enunciados con las palabras mayor o menor según corresponda. Una semana es que un mes, una década es que un año, un siglo es que un milenio. Ejercicio. Vas a aprender a utilizar la línea del tiempo para representar tu historia personal y familiar. En la línea del tiempo que aparece a continuación, señala las fechas de tu nacimiento, del de tus padres, hermanos, abuelos, así como los principales acontecimientos de tu historia personal y familiar. Actividad. Materiales. Varios pliegos de cartulina o cartoncillo, tijeras, reglas, pegamento, lápiz y plumón, goma de borrar, colores y los materiales que tengas disponibles. Con la ayuda de tu maestro o maestra y tus compañeros elaboren una gran línea de tiempo como la que aparece abajo. Acomódenla en las paredes del salón de clases. Si no disponen de espacio, háganla en forma de acordeón. Guárdenla donde no se maltrate y extiéndanla cuando la necesitan. La van a utilizar en las siguientes lecciones para medir el tiempo mediante los acontecimientos más importantes de la historia de nuestro estado y de nuestro país. Todos pueden participar y hacer sugerencias, pueden incluir dibujos, recortes o fotos relacionadas con los periódicos. Lectura. Hubo una vez, no me acuerdo bien cuándo fue, que en mi pueblo perdimos el tiempo. No quiero decir que nos hayamos dedicado a no hacer nada, ni tampoco que hubiera venido a distraernos desde la montaña hasta la noche. No, tampoco fue eso. En realidad, nos quitaron el tiempo.
alguien robó el único reloj de mi pueblo. Una mañana todos despertamos tarde porque el reloj de la plaza que daba las horas había desaparecido. Desde ese momento todo cambió. En mi pueblo ya no sabíamos si era la hora de comer o merendar. Las maestras llegaban tarde a sus clases y los alumnos disfrutaban de recreos más grandes. Los únicos que seguían como si nada eran los animales, sin saber cómo el gallo cantaba al amanecer y el burro, que demostraba no ser tan burro, seguía rebuznando a la hora acostumbrada. Para tratar de solucionar el problema, los mayores empezaron a medir el tiempo de otra manera. Decían: ahí va el tren, deben ser las 12, y cuando se ponía el sol decían: deben ser alrededor de las 7. También empezaron a relacionar el tiempo con las cosas que sentían cuando tenían hambre, sueño o cansancio, lo relacionado con una hora determinada. Sara Corona, el misterio del tiempo robado. Hay diferentes maneras de medir el tiempo. Las más comunes son el reloj y el calendario. Podemos hablar de año, década, siglo y milenio, también de época y periodo.